Hola chicos, hoy vamos a continuar con el curso de cálculo en fenómenos naturales y procesos sociales. Y en el video pasado vimos un poquito el concepto de derivada y se mencionó que el cálculo pues se divide en la parte de derivadas y en la parte de integrales. Entonces hoy vamos a abordar un poquito el concepto de integral y ver fórmulas muy sencillas para poder calcular integrales. Entonces, primero vamos a definir qué es la integral y matemáticamente podemos decir que la integral es la operación inversa de derivar. Esto quiere decir que de los ejercicios que estuvimos viendo en el video pasado, pues llegábamos a un resultado. De ese resultado vamos a regresar a la función original y por eso podemos decir que la operación de la integral pues es inversa a la de derivar. Y también matemáticamente podemos expresar. Y esto es importante porque a final de cuentas el cálculo integral tiene otras aplicaciones, que también lo podemos denominar como el área bajo la curva. Entonces, siguiendo un poquito con este concepto de que la integral es lo inverso a la derivada, pues yo tengo mi función original que es 3x cuadrada. Entonces, yo derivo esta función aplicando las fórmulas de derivación que vimos en el video pasado y me da como resultado 6x. Pero ¿qué sucede si yo a esta función 6x nueva que me acaba de quedar después de haber derivado la integro? Pues que entonces regreso al 3x cuadrado. Entonces, una vez que aplico la derivada, si yo quiero regresar a la función original que yo tenía, lo que tengo que hacer es integrar. Y ahorita vamos a ver un poquito cómo funciona esto de la integración. Entonces, en esta diapositiva pues traigo un ejemplo muy sencillo que ya abordé en la diapositiva pasada. Y primero que nada, familiarizarnos con el símbolo de integrar. Aquí se alcanza a ver claramente cuál es el símbolo de integrar. Entonces, siempre que se me presente este símbolo, lo que me va a estar indicando es que debo de calcular una integral, utilizar una fórmula de integración para poder llegar al resultado. Y pues aquí tengo la función a la que le quiero sacar la integral, que es 6x de x. Entonces, pues obviamente aquí bien rápido ya lo puse, que ahorita vamos a ver con qué fórmula puedo yo llegar a este resultado, pero aquí es importante que observemos cómo es que la integral de 6x es 3x cuadrada más c, que esa c siempre hace referencia a una constante y que ustedes en cualquier formulario que revisen de cálculo integral se van a dar cuenta que todas las integrales tienen esa c, ese más c, y que siempre que yo calcule una integral siempre tengo que incluir esa más c, esa constante. ¿Por qué tenemos que incluir esa constante? Pues para eso agarré este ejemplo, donde fíjense, tengo abajo un total de tres funciones, 3x cuadrada más 10, 3x cuadrada menos 5 y 3x cuadrada. Tenemos 3x cuadrada menos 5 y 3x cuadrada. Si ustedes agarran su formulario de cálculo diferencial y sacan la derivada para todas estas funciones, la derivada para todas va a ser 6x. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que la derivada de una constante, o sea, de cualquier valor constante como lo es 10 o menos 5, pues es 0. Por eso en todas me quedaría 6x. Entonces, fíjense cómo es que a la hora que derivamos, perdemos los valores constantes porque se hacen 0, porque su derivada es 0. Entonces, como realmente no sabemos si existe una constante o no existe, pues ponemos s más c, que eso c puede valer el 10 que tengo aquí, el menos 5 que tengo en la segunda función, o inclusive pues el 0 que tengo en la última función. Por eso es fundamental colocar esa c, para hacer referencia de que pues no sabemos si existe o no existe esta constante, pero ahí la ponemos por si acaso.
Y vamos a trabajar con dos fórmulas. Aquí les puse que recuerden que existen más fórmulas. Entonces, para el cálculo integral no son las únicas dos fórmulas, pero son dos de las más utilizadas, que es la derivada de dx como tal, que sería x más c, y la integral de dx es igual a x más c, y la integral de xn por dx es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante. Fíjense cómo nada más les estoy presentando dos fórmulas y las dos contienen este más c, que les dije que es importante considerar siempre que calculemos una integral. Entonces, con estas dos fórmulas vamos a estar trabajando para calcular dos integrales de manera sencilla, y de esta forma ustedes puedan ir familiarizándose con el cálculo integral. Entonces, vamos a estar trabajando con estas dos. Conforme vayamos resolviendo, vamos a ir viendo puntos importantes para la resolución de integrales. Y pues vamos a comenzar. Por eso me voy a pasar al pizarrón. Y pues vamos a necesitar por aquí copiar pues las fórmulas que estuvimos mencionando, que es integral de x es igual a x más c, y que la integral de una potencia, o sea, x a la n, por dx es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más c, ¿ok? O sea, acuérdense que es fundamental para saber qué tengo que hacer, pues primero identificar qué forma tiene el ejercicio que me están dando. Fíjense que aquí lo que me interesa es esta x, y yo puedo observar que tiene la forma de x a la n. Entonces, o sea, x a una potencia. En este caso, a la potencia 3. Entonces, la fórmula que tengo que utilizar es la de integral de una potencia, que es la que tengo ahí subrayada. Entonces, vamos a comenzar y voy a ir siguiendo la fórmula. Entonces, en la fórmula tengo que colocar x a la n, que yo ya sé que x a la n, pues es x a la 3. Eso el ejercicio me lo está dando. Es esto. Pero es n a la más 1, entonces aquí a la n le vamos a sumar 1 sobre n, que yo ya sé que n vale 3, entonces sería 3 más 1, y a esto le vamos a sumar la constante. Tengo ya la fórmula aplicada, y ya lo único que tendríamos que hacer pues es resolver. O sea, déjenme aquí lo vamos a poner igual a, pues x, 3 más 1 me da 4 sobre 3 más 1, que es 4 más c. Y ahí nosotros ya tenemos nuestra integral. Ya calculé la integral. Recuerden, quiere decir que si yo saco la derivada de esta, el resultado va a ser x al cubo, porque es la operación inversa. Vamos a ir practicando con el ejercicio, con el segundo ejercicio, donde tenemos entonces, en este ejercicio tenemos integral de 2x
cúbica más 5x cuadrada menos 1 por dx. Entonces aquí es importante saber que, o recordar, que lo que tenemos por aquí es un polinomio. Y que entonces, pues yo pudiera dividirlo en varias integrales. O sea, la integral de mi primer término, que sería 2x al cubo de x, más la integral de 5x cuadrada por dx, menos la integral de 1 por dx. Punto importante a considerar aquí es que siempre que tengamos constantes, como es este 2, este 5 y este 1, pueden salir de la integral o deben salir de la integral. Entonces, la saco de mi integral. Fíjense cómo sacarla es literalmente colocarla fuera de la integral. Déjenme, hago este que parezca más 5. Integral de x cuadrada por dx menos 1 por la integral de x. Ahora sí vamos analizando, pues fíjense cómo nuevamente aquí tengo una x a una potencia, x a la 3, acá tengo x a la 2 y acá tengo la integral de dx, que es la otra fórmula que vimos. Entonces vamos a ir aplicando fórmula por fórmula en cada uno de estos términos. Entonces tengo 2, que va a multiplicar por x a la n más 1 sobre n, que vale 3, más 1, más 5, y la integral de x cuadrada sería x a la n, que es 2, más 1 sobre n más 1, menos 1 por la integral de dx, que la integral de dx va a ser x, y todo esto hay que sumarle a su constante, acuérdense de esa constante. Entonces ya nada más resolvemos 2, y vamos a empezar aquí a hacer. Me va a quedar x a la 4 sobre 4, más 5 por x a la 3, de lo que sumo arriba, sobre 3 que sume abajo, menos, pues 1 por x me va a dar x más la constante. Seguimos resolviendo, pues fíjense cómo aquí podemos sacar. Aquí me va a quedar 2 por x a la cuarta, pues me va a quedar 2x a la cuarta sobre 4, más 5x al cubo sobre 3 menos x más c. De esto, pues ya nada más falta ver si tenemos, si se puede simplificar. En este caso, pues 2 y 4 son divisibles entre 2, entonces los voy a dividir entre 2 y me va a quedar 2 entre 2, 1. Y 4 entre 2, 2. Entonces me va a quedar 1 medio de x a la cuarta. 5 y 3 no tienen división en común, entonces me quedan literalmente como 5 tercios de x al cubo menos x más c. Entonces, igual que en el cálculo diferencial con las derivadas, pues el cálculo integral pudiéramos llamarlo como sencillo porque solo es aplicar fórmulas para poder calcular integrales, pero el problema es que no solo es aplicar la fórmula, sino que dentro de aplicar la fórmula también hay que aplicar un poco de álgebra. Y entonces ahí, si no tenemos buenas bases de álgebra, pues es donde puede haber cierta complicación. Como siempre, mi recomendación sería practicar, practicar y practicar. Entre más practique, más ejercicios haga, más aplique la fórmula, pues más sencillo se me va a ir haciendo. Esto sería todo por la clase de hoy y nos vemos hasta la próxima.